Muy buenos días, tengan todos, familia. Qué gozo poder estar aquí un miércoles más por la gracia y la misericordia del Señor, y en esta ocasión acompañado por mi esposa, que por milagro de Dios, intervención del Espíritu Santo, los ángeles, querubines y arcángeles, ella vino hoy aquí esta mañana. Ella que siempre había estado, como se dice, detrás de la escena, siempre había estado aquí acompañándome, pero le da un poco de pena pues salir en público, porque le da pena hablar, pero ya verán, cuando comience a hablar no se detiene, hay que detenerla. Pero qué bendición poder estar aquí un miércoles más. Por la gracia del Señor nos gozamos de los testimonios que escuchamos, de las vidas que nos hablan, de cómo les está edificando todos estos temas. Solamente podemos decir gloria a Dios, porque el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo está edificando sus vidas, y al final de todo, el Espíritu Santo es quien hace la obra. Dios te conoce mucho, mucho, mucho más que tú mismo. Te conoce a ti y a mí. Porque te conoce, envía palabras de aliento, de ánimo, de nuevas fuerzas, palabras que te direccionan. Así que rapidito, los que están allí conectados en Facebook, en la página Radio Fuente de Vida, comparta la transmisión en su perfil, comparta en los grupos de WhatsApp, comparta con amigos, con el gato, con el perro, el ratoncito que está atrás en el patio. Compártalo con todos para que todos salgan edificados. Así que Dios te bendiga. Vamos a comenzar en esta hora. En esta hora le vamos a pedir a mi esposa que se presente, mencione su nombre y nos acompañe también en oración para poder comenzar. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan y nos están viendo? Mi nombre es Mariana. Para todos los que nos escuchan, pues realmente es un privilegio estar esta mañana compartiendo de las grandezas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Sabemos que no es fácil caminar en los caminos de Dios, pero cuando caminamos en los caminos de Dios es la mejor dirección y es la mejor decisión. Así que espero que esto que tiene preparado esta mañana el Señor para nosotros, a través del testimonio que hizo y que sigue haciendo en mi vida, te pueda ser de edificación y te pueda servir. Amén. Para traer ese impulso de seguir caminando y confiando en la voz de Dios, en la dirección de Dios, que muchas veces nos cuesta trabajo como humanos, pero te repito, es lo mejor, la mejor decisión es la que Dios tiene para ti. Vamos a orar y que sea el Espíritu de Dios quien te hable esta mañana, ya sea ahí donde estás conduciendo, a través de la radio donde estás escuchando, en tu trabajo, en la casa, en donde quiera que te encuentres, ya sea en vivo o posteriormente, puedas recibir de esta palabra que tiene el Señor para nosotros. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje, por este testimonio, Señor, que servirá a mucha gente a esperar en tus tiempos, a escuchar tu voz, a obedecerte. Señor, pedimos tomes el control de este tiempo, Señor, seas tú hablando, seas tú ministrando cada vida, Señor, cada joven, Señor, pero también cada adulto, cada matrimonio, cada persona que escuche, Señor, sea tu voz, Señor, también hablándole y ministrándole y trayendo esa convicción, Señor, de obedecerte y de ser sensible al llamado, a obedecerte en tomar cada decisión de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias te damos porque nos has traído, Señor, nos has puesto en esta hora para compartir de las grandezas que has hecho en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando durante ya 2 semanas, y esta es la tercera semana, sobre un tema muy necesario, y es el tema de las decisiones. Y la serie que nos ha estado ocupando es decisiones que atraen la bendición de Dios. Decisiones que atraen la bendición de Dios. Y hemos estado hablando, el Espíritu Santo, de varias cositas muy importantes que la Biblia nos revela para que nosotros podamos caminar obedeciendo a Dios, para que podamos caminar escuchando la voz de Dios y direccionándonos en el propósito
de nuestro Dios que nos llamó, que nos salvó, que nos cambió, que nos transformó y que nos dio vida. Y el Dios también que quiere que caminemos en bendición y no caminemos sufriendo. Y la semana pasada estuvimos hablando de algunos puntos que era guardar silencio para escuchar a Dios, aceptar la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Son cosas muy importantes que tenemos que cumplirlas todas tal cual la Biblia los dice, para entonces poder caminar en bendición. Y esta semana, cuando platicaba con mi esposa que iba a compartir ella, entonces ya ayer ya me estaba hablando de algunas cosas que, bueno, ella va entonces a compartir. Vamos a estar teniendo un tema de plática y vamos a abrir nuestro corazón para hablarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en este caso en la vida de mi esposa. Y ella, utilizada por el Espíritu Santo, va a hablarle hoy. Esperamos que usted escuche, usted acepte y usted aplique lo que Dios le va a estar hablando. Así que le cedemos el lugar a la pastora Ángel Querubín Arcángel Mariana. Una broma. Pues bueno, el Señor me ha permitido compartirte, porque qué más edificante que hablar de cómo vivimos realmente, ¿no? Porque bueno, aceptamos a Cristo, empezamos a conocerlo, a caminar en sus mandatos, pero recordemos que constantemente nosotros como hombres y mujeres tenemos que estar tomando decisiones diariamente. Hay decisiones que son trascendentales para nuestra vida, y no solo para nuestra vida física, sino para nuestra vida espiritual, que puede determinar que avancemos hacia el propósito que Dios ha predestinado, pero también puede cambiar el destino o detener el destino. Entonces, amén, el Señor quiere que esta generación, que en estos tiempos aprendamos, como lo venía compartiendo mi esposo, guardar silencio, esperar que Dios hable, aceptar la decisión de Dios y obedecer a la voz de Dios. Y quiero contarte mi testimonio, porque bueno, algunas veces pensamos, no, bueno, los siervos de Dios están caminando siempre bajo la dirección de Dios y son obedientes en todo lo que hacen, pero yo creo que este testimonio te puede alientar, porque para mí fue una palabra también de Dios, de escudriñar, de revisar lo que había en mi corazón, en mi interior, que el Señor siempre quiere irnos perfeccionando y que estemos caminando bajo su dirección, bajo sus mandatos, y ser realmente esos hijos obedientes, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que hace ya muchos años, cuando salí de la universidad, pues yo empecé a orar por este trabajo. Yo quería trabajar en un trabajo específico, y el Señor, esta es la introducción de cómo entré a esta prueba. Mi petición era acerca de buscar un trabajo. Un trabajo era el anhelo de mi corazón. Yo estaba pidiéndole dirección al Señor acerca de qué trabajo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado, Señor, ¿hacia dónde quieres que camine? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Debo de entrar a este trabajo? ¿No debo de entrar? Pero también nosotros empezamos a pedir ciertas cosas, ¿verdad? Cuando yo empecé a orar, bueno, yo pedía ciertas cosas, y una de ellas era que este trabajo específicamente no me apartara de hacer la voluntad de Dios y poder seguir sirviendo en la iglesia. Recuerdo que eso fue ya hace bastantes años y después de salir de la universidad, el Señor me bendijo con este trabajo. Fue de mucha bendición, pude ver la mano poderosa de Dios, porque déjame decirte que en este trabajo era, bueno, muy, muy difícil poder ingresar. Tuve que hacer muchas pruebas, irme a otro lugar a hacer exámenes, entonces, pero logré entrar porque Dios estaba en el asunto, Dios estaba a mi favor, Dios estaba peleando mi batalla, había escuchado mi clamor, y Él sabía la intención de mi corazón. Él concede nuestros deseos, si es su voluntad, claro, y bueno, era su voluntad en ese momento, en ese periodo, en ese lapso. Estuvo alrededor como de 7 años aproximadamente, de mucha bendición para mi vida.
Sin embargo, después del 6º año aproximadamente, el Señor me empieza a hablar, me empieza a inquietar y me dice, es tiempo de salir. Entonces ahí es cuando, bueno, de cierta forma, estaba todavía sensible a la voz de Dios y bueno, no tenía un esposo en ese momento, no tenía hijos, entonces pues yo, ya sabes, ¿no? Cuando tienes este ímpetu de que eres joven y dices, sí, Señor, a donde tú nos direcciones, hacia donde tú nos direcciones. Entonces, en ese momento le dije, Señor, si tú quieres que yo me salga de este lugar, pon todas las situaciones para que yo me salga, ¿no? Para que yo me sienta incómoda y sepa que tú me estás llamando a otras cosas. En ese lapso, bueno, el Señor me empieza a hablar acerca del ministerio, conozco en ese año a mi esposo y bueno, ya saben. Y cayó muertecita. Entonces empiezo a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Creo que pensándolo en este momento, para ese momento me fue muy más fácil que en este momento que ya tengo más tiempo de conocer al Señor. Sí, y aclarar que ella estaba viviendo aquí en México, aquí en Cancún, porque ella es mexicana y yo estaba viviendo en Cuba. Ese es el contexto del que está hablando ella. Entonces, pues, obviamente en ese momento me era mucho más fácil, ¿verdad? Vivir en Cancún, pero el Señor ya las últimas veces para salirme de ese trabajo, los últimos meses me dice, bueno, te vas a ir a preparar a Cuba y ahí me casé, me salí del trabajo, déjame decirte, obedeciendo al Señor. Pero la verdad es que en ese momento simplemente estaba con el fuego del Señor y simplemente obedecía la voz, con la pasión del Señor, que ese es lo que el Señor quiere, ese corazón obediente y que seamos sensibles a su voz, a su llamado, porque todos podemos escuchar la voz. Aceptar la voluntad de Dios y obedecer, ese es muy diferente y creo que es algo que constantemente como seres humanos tenemos que enfrentar, tenemos que vivir y tenemos que aceptar y hacer, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablarlo que hacerlo, ¿verdad? Sí. Así es, sí. Recordando ahora que la Biblia habla, cuando nosotros vamos a las Escrituras nos vamos a dar cuenta de cuántas personas en la Biblia, siervos de Dios, escucharon la voz de Dios, porque todos escuchamos la voz de Dios, así como estaba hablando mi esposa, pero de escuchar, a aceptar y a obedecer viene un camino muy amplio. Y cuántos de las Escrituras, por escuchar la voz de Dios y no aceptarla y desobedecerla, tuvieron muchas consecuencias desagradables. Ahí vemos a Sansón, cómo Dios lo llamó, cómo Dios le escogió, él escuchó su voz, sin embargo, desobedeció la voz de Dios cuando Dios le dijo que no revelara cuál era su secreto, que era que su fuerza estaba en dejarse crecer el cabello, es decir, la fuerza estaba en el Espíritu Santo, pero se iba a mantener ese poder en su obediencia a no revelar que su cabello iba a crecer. Y entonces él desobedeció y por lo tanto vinieron consecuencias catastróficas y desagradables. Sí, ahí vemos a Adán y Eva también, ¿no? En lo que Dios les estaba diciendo, les dijo, y bueno, hubo una desobediencia, ellos actuaron de acuerdo a lo que ellos sintieron, pensaron, creyeron, y pues tuvo sus consecuencias. Así nosotros también constantemente, diariamente, de alguna u otra forma, sin importar la edad, el contexto social que estamos viviendo, tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones, pues, como les compartía, pueden ser de bendición o de maldición para nuestras vidas. Entonces yo, bueno, salgo de ese trabajo y gloria a Dios que me sostuvo. Me fui una temporada bastante difícil. Esa va a ser otra historia, porque ese es un testimonio bastante fuerte. Estuve viviendo, después de estar en la gloria, me voy al desierto. Entonces durante casi un año y 6 meses viviendo en el desierto, entrando prácticamente alabando al Señor, glorificándolo, pero cuando veo que es el desierto, ahí vino otra prueba, pero ese va a ser para otro testimonio, porque el Señor siempre nos está procesando y estas palabras es para animarte, para alentarte a que así como yo, que no pude en muchas ocasiones, en que no tomé decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, aún escuchándolo,
pero también he tomado decisiones que son de acuerdo a la voluntad de Dios y quiero compartirte que sí se puede, que en el Amén. Señor todo es posible, que el Señor es quien nos da la fuerza para proseguir y para actuar, a tomar esas decisiones. Y bueno, viene un lapso de pues prácticamente 4 años, ya en ese tiempo pues soy mamá, ama de casa. Y entonces viene a surgir en mí nuevamente esta parte de volver a trabajar. Entonces yo empiezo a orar y a platicarle a mi esposo esta insistencia de querer trabajar, de querer ya pues independizarme económicamente, ¿no? Toda esta parte. Y estamos viviendo una crisis bastante pesada. Entonces Exacto. esto también motivó que yo dijera, bueno, de alguna otra forma, pues si regreso nuevamente a este trabajo, voy a poder sustentar muchas o suplir muchas de las cosas que necesitamos, Sí, ¿verdad? y si mal no lo recuerdo, creo que me dijiste que cuando tú ibas a comenzar este trabajo, es decir, cuando Dios te permitió entrar el trabajo, Dios te había dado un tiempo y te dijo, vas a trabajar en este trabajo, creo que por 6 o 7 años, Sí. más o menos, justo en ese tiempo. Imagínense, Dios le habló a ella antes de entrar a ese trabajo y le dijo, vas a trabajar en este trabajo, creo que por 6 o 7 años, algo así me dijiste, y justo cuando se cumplió el tiempo, sales de ese trabajo. Pero resulta que pasando el tiempo, ahora donde se quedó ella en su testimonio, estamos pasando por situaciones difíciles, por situaciones económicas, por necesidades en todos los índoles, y comienza a surgir el deseo de regresar, según me están contando, al mismo trabajo de donde Dios te dijo, ya es tiempo de salir de ese trabajo. Sí, yo en ese momento, cuando me salí del trabajo, sentí que ya había concluido una temporada, un término de ese trabajo. Y así lo seguí sintiendo durante pues una temporada larga, 2, 3 años, hasta que nuevamente vuelva a surgir en mí ese deseo, en mi ser, en mi carne, de empezar a trabajar. Y entonces yo pues de cierta forma dije, no tiene nada de malo. Y yo creo que no tiene nada de malo el trabajo, al contrario, ¿no? El trabajo y como muchas otras decisiones que tenemos que tomar no son malas, al contrario, son buenas, pero cuando es la voluntad del Padre, ya sea ahí o en otro lugar, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar con mi esposo, igual él me dijo, yo lo que diga el Señor, si el Señor te dice que sí, adelante, pero si te dice que no, no continúes, no lo hagas. Y yo creo que, aunque él nunca me lo prohibió, nunca sentí un rechazo en cuanto al trabajo, él siempre adelante. Yo creo que como varón de la casa, él estaba intercediendo por mí para que tomara esa decisión, para que el Señor me ayudara a darme fuerzas y pues también para que yo no tomara decisiones de acuerdo a mis motivaciones, de acuerdo a mis emociones, porque muchas veces como mujeres, como humanos, tomamos decisiones de acuerdo a lo que vemos, la situación que estamos pasando, pues tomamos la decisión de acuerdo a eso, o a una emoción, ¿no? Que, ay, mira, este trabajo o esto me puede servir a mí, pero no necesariamente. Yo compartí hace tiempo, trabajaba con los jóvenes en la iglesia y yo les decía, por mis vivencias, por lo que yo había experimentado con el Señor, que muchas veces las decisiones que toman otras personas realmente son buenas y muchas veces pueden parecer buenas y les han funcionado a ellos, pero que eso sea de bueno para mí o la dirección que quiere darnos Dios, pues es muy diferente. Entonces, pese a que hay muchos testimonios, siempre hay que preguntarle al Señor, ¿eso quieres para mí? ¿Esa decisión es la que tú quieres que yo tome? ¿Hacia ese rumbo quieres que yo vaya? Porque, como te decía, pues a mí me costó como 2 años este proceso de aceptar la voluntad de Dios. Entonces yo seguí insistiendo, tocando la puerta, orando, insistiendo, y de alguna otra forma se cerraban las puertas del trabajo, no, y siempre ella me decía, porque es este proceso de aceptar, pero se pone la situación difícil y volver a ceder
a ese deseo. Entonces ella me decía, no, yo creo que ya Dios me está diciendo que no debo trabajar ahí. Pero cuando se volvía a poner la cosa más fuerte ahí en la casa, en la situación económica, las circunstancias difíciles y adversas que el mismo Dios está permitiendo para enseñarnos, entonces volvía a fluir ese deseo y ella me decía, creo que voy a trabajar, le voy a escribir a la persona del trabajo. Y yo le decía, pero tú no me dijiste que Dios te estaba diciendo que no te quería en ese trabajo. Y entonces ella me decía, pero mira la situación en la que estamos, no sé qué cosa. Y bueno, la dejo a ella. Y todo parecía pues indicarme, a mi parecer, que sí que sí era un sí de Dios de continuar con ese trabajo, y pues el Señor en su infinita gracia pues permitió ciertas situaciones para que yo pues tuviera mi entrevista y todo esto que es antes del trabajo. Yo realmente dije, no, bueno, si ya me aceptaron mi entrevista, seguramente ya es la voluntad de Dios. Ya me veía trabajando, bueno, es más, ya me veía gastando quizá el dinero que ni siquiera había obtenido, ¿no? Pero así nos suele pasar en muchas decisiones, ¿no? A veces ni siquiera hemos ya estado en esa decisión o caminando bajo esa decisión, y nosotros ya nos estamos imaginando, y así es con muchas cosas. Yo te estoy hablando del trabajo, pero también en el noviazgo, en el matrimonio, en el ministerio. Señor, ese ministerio, porque muchas veces nos gusta cantar, ¿no? Pero eso es lo que tú quieres para mí, Señor, es la decisión que tú, hacia donde tú quieres que yo vaya. Entonces muchas decisiones en negocios, ¿no? Señor, debo aperturar ese negocio. Muchas veces van a ser sí, y gloria a Dios, ¿verdad? Eso es gloria a Dios y gloria a Dios porque el Señor permite ciertas temporadas, pero cuando el Señor dice que no, ahí es cuando realmente tenemos que prestar atención a nosotros mismos, porque créeme, escuchamos el no de Dios, pero a nosotros mismos no nos gusta escuchar esos nos de Dios, ¿verdad? Entonces fui a la entrevista, todo muy bien, pero en eso, ¿te recuerdas? En ese lapso de esperar, ya me habían dicho que entraba en tal fecha a trabajar. Pues, ¿qué crees, hermano? Que en esa fecha, antes de que entre a trabajar, yo no estaba en mis planes, en la de mi esposo, pero en ese lapso pues viene una bendición para nuestra familia, un hermoso bebé llamado Natán, que fue difícil en su principio a asimilar la noticia, ¿verdad? Porque yo ya me veía trabajando, ya me veía haciendo otras cosas. Y saliendo también de la situación difícil de escasez. Pero pues el Señor tenía un plan perfecto, un plan maravilloso, y confirmando nuevamente que ahí no era, ¿no? Porque no me iban a aceptar embarazada, ¿verdad? Y pues tampoco era el plan que queríamos en ese momento. Entonces... Y sales embarazada y, como dice la canción, y todo se derrumbó. Prácticamente en mi ser, pues sí fue difícil entender la voluntad de Dios. Yo no sé si para ti las decisiones que te ha dicho Dios han sido fáciles, pero déjame decirte que las decisiones que muchas veces nos da el Señor que tomemos, porque pues es una decisión, Él nos dice sí, no, camina, pero al final nosotros tenemos que tomar esa decisión y caminar y direccionarnos hacia lo que el Señor nos dice, pero es difícil. Para mí fue muy, muy difícil. Gloria a Dios si para ti todo ha sido fácil, pero para mí no todas las áreas han sido. Hay unas que sí son mucho más fáciles, pero hay otras que he tenido que aprender al sometimiento y aceptar la voluntad de Dios, que dice su palabra que es perfecta, que es agradable. O sea, quiere decir que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, porque nosotros no somos Dios, ¿verdad? Dios ve todo porque Él es un Dios infinito. Él en su infinita misericordia puede ver todos los panoramas que a veces nosotros nos sentamos y decimos plan A, plan B, plan C, y hasta ahí nos quedamos, pero Dios tiene todo el abecedario completo y todo lo sabe porque Él nos creó. Entonces yo en ese momento fue un proceso
prácticamente casi de 1 año y medio de entender, porque aún tenía el bebé y yo me aferraba dije, 2 años. Sí, me aferraba. No, pero ya cuando tuve al bebé, ya el bebé tiene 8 meses. Ya entonces, después de sí. Exacto, entonces después de que tuve al bebé, todavía como que mi ser quería volver a trabajar. Entonces volví a preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? Y bueno. Pero bueno, antes de caer ahí, antes de llegar allí, porque quiero que, yo creo que el Espíritu Santo quiere que la gente, lo que nos están escuchando, puedan entender un poco la situación en la que estábamos, ¿no? Yo no tenía trabajo. En ese tiempo yo tampoco tenía trabajo. Y todas las propuestas de trabajo que venían, el Espíritu Santo siempre me decía, sigue esperando en mí. Imagínate, ella no tenía trabajo, teníamos una niña ya, teníamos una situación económica terrible que malamente nos alcanzaba para pañales, para leche. Gracias a Dios a todas las personas que nos apoyaron, nuestros suegros y varias personas que Dios utilizó, los pastores, para bendecir nuestra vida, pero estábamos viviendo bajo esa situación y como pensando lógicamente y como humanos podríamos decir, bueno, si estás pasando todas estas situaciones, ¿qué es lo más fácil? Pues ponte a trabajar. ¿Qué dice la Biblia? Ponte a trabajar. Pero como hablábamos hace como 2 miércoles atrás, a veces pensamos que porque conocemos las escrituras no tenemos que contar con Dios para preguntarle en qué dirección nosotros tenemos que seguir. Entonces, si nosotros hubiéramos dicho, bueno, la Biblia dice que hay que trabajar, estamos en una situación difícil, vamos a trabajar, no importa lo que Dios piense, no importa lo que Dios crea, bueno, créeme que posiblemente hoy no estuviéramos juntos nosotros, tal vez nuestra familia se hubiera destruido, tal vez no estuviéramos sirviendo a Dios, pero decidimos preguntarle a Dios. Y por una parte ella estaba peleando su batalla, peleando su crisis, diciéndole, Dios, pero ¿por qué? ¿Y por qué no puedo trabajar? Cuéntale, ¿por qué no puedo trabajar? Y por otra parte yo estaba peleando mi batalla como cabeza de hogar, como cabeza de familia, teniendo propuestas de trabajo y siempre Dios diciéndome no, espera en el Señor. Y a veces estas situaciones nos llevan pues a tomar malas decisiones si no somos capaces de obedecer la voz de Dios, si no somos capaces de obedecer aquella voz que Dios que nos está diciendo, este es el camino que debe seguir. Como decías ahorita, a veces nosotros tenemos plan A, plan B y plan C. Pero nuestro pensamiento está en el presente. ¿En qué? En la circunstancia que estamos viviendo. No hay dinero, tenemos un bebé, hace falta dinero para la comida, dinero para esto, hace falta trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo. Pero Dios conoce qué es lo que va a pasar si nosotros tomamos esa decisión de tomar ese trabajo que Dios nos está diciendo, no lo tomes, porque para nosotros es la salida más fácil, ¿no? En ese momento, ok, no hay dinero, me pongo a trabajar y consigo dinero, pero ¿al precio de qué? De ir en contra de la voluntad de Dios. Así es, entonces realmente busquemos siempre la voluntad de Dios, busquemos y obedezcamos la voluntad de Dios, porque así como decía mi esposo, el ambiente en la casa, créeme que no era fácil, era un bien, y yo creo que muchos de ustedes, de los que nos están escuchando, alguna u otra forma han sentido, ¿no?, estas dificultades de tomar decisiones, esperar y obedecer, y el ambiente que va a estar en el aire, en la casa quizá, no va a ser el más agradable o el más grato, pero cuando nosotros tomamos la decisión correcta y caminamos bajo la dirección de Dios, créeme que ese ambiente, eso va a desaparecer. Tarde o temprano tiene que desaparecer, porque también el enemigo pone una atmósfera de presión para que nosotros tomemos y nos apresuremos a tomar la decisión de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, y nos está motivando para que tengamos que tomar esa decisión. Pero en nuestro caso, créeme que fue difícil esta parte de llevar a la cruz nuestros deseos, nuestros anhelos, y sabiendo que no es malo trabajar, pero
cuando el Señor nos está procesando, porque hay algo mejor, porque hay algo que va a surgir después de esta prueba. Amén. Mira, ahora te estoy compartiendo, si tal vez yo no hubiera pues esperado, pues no te hubiera compartido, no hubiera compartido y hubiera contado otra historia a mi vida, ¿verdad? Pero la gracia, la misericordia de Dios que me sostuvo cuando ya no podía, porque créeme que hubo momentos donde yo lloraba, donde no tenía salida y le decía, Señor, pero ¿por qué está en mi ser? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué quiero hacer esto? Pero sé que no es tu voluntad, y yo creo que muchas veces diariamente nos enfrentamos y sin importar la edad, porque estando jóvenes, estando grandes, amas de casa, padres, pastores, sin importar la condición social o donde nosotros estemos, nos tenemos que enfrentar a esta parte con el Señor, tener que dejar en la cruz lo que nos mueve, esta parte de mis deseos, mis anhelos, y ir en la dirección de Dios, porque es muy fácil leer la Biblia, es muy fácil estudiarla, es muy fácil ir el domingo inclusive y escuchar la palabra de Dios, pero saliendo de un servicio el domingo, pues obedecerla y ponerla en práctica, ahí es lo que al punto donde el Señor nos quiere llevar a Amén. Todos. Y quizá tú no has tenido algún encuentro con el Señor, pero a ese punto el Señor quiere que muchas veces fracasamos, muchas veces nos sentimos frustrados, cuánta ansiedad, depresión no hay actualmente, ¿verdad? O queremos obtener más cosas y no nos llena. El Señor quiere llenar y suplir cada área de tu vida, aun si no lo conoces. Quiere que Él pueda ser el centro y que tus decisiones ahora puedan ser tomadas de acuerdo a lo que Él te vaya diciendo. Porque créeme que lo que hoy me costó trabajo, porque fue difícil, muchas lágrimas, muchas veces le preguntaba al Señor, yo no sé cómo te acercas al Señor, pero yo me acercaba y le decía, Señor, dime, háblame, por favor, porque me duele, mi carne realmente se está doliendo. Y tenía que ir muchas veces diariamente y Señor, ayúdame, dame fuerzas para proseguir, porque pues yo quiero un trabajo, tenía muchas ideas, inclusive de vender cosas, de productos, y el Señor nos decía a los dos, ¿no? Mantente quieto, mantente en calma, yo te voy a proveer, yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar. Y bueno, es difícil cuando el Señor nos da una instrucción que no es lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Muchas veces así, cuando estábamos sujetos bajo la dirección de nuestros padres, que nos decían, no hagas esto, no puedes salir, pero ¿por qué? ¿No? Y reclamábamos, ¿no? Pero así nos pasa con Dios, ¿no? El Señor como sabe todo, sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pues, y los procesos que tenemos que atravesar para poder testificar que con Amén. Dios todo es posible, que quizá para mí mi Dios era esa provisión, ese trabajo, que iba a obtener un dinero, y que yo me estaba enfocando más que en el trabajo, estaba endiosando el trabajo para obtener un beneficio mío. Y bueno, el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar. En nuestro caso, quería que nosotros aprendamos a confiar y a tomar realmente las decisiones de acuerdo a lo que Él nos estaba diciendo. Y ha sido de bendición. Ahora que ya ha pasado mucho tiempo, yo puedo ver en mi vida, en la vida de mi esposo, cómo ha sido el proceso para nosotros lento, pero seguramente para Dios ha sido muy rápido. Pero para nosotros ha sido lento en la espera, el detenernos, el confiar en la voz, en obedecer la voz de Dios. Desgarrador. Pero ha sido lo mejor. Amén. O sea, ha sido la mejor decisión. Hace unas semanas compartía, ¿no?, con las mujeres que muchas veces, o sea, realmente me dolía en mi carne y sufría, pero hoy puedo ver la gloria de Dios en mis decisiones, que al final el Señor me dio las fuerzas para poder tomar esa decisión y entregarle aquello que pues
que me apartaba de hacer su voluntad y aceptar su voluntad con gozo, con alegría, con paz, ¿verdad? Porque no es lo mismo aceptarla, sí, Señor, y me enojo, ¿no? Y con frustración, ¿no? Él cambia esta mentalidad de nosotros cuando nosotros empezamos, que era lo que compartías, que ya que nosotros esperamos cuando Él nos habla de tomar qué decisión, aceptar la decisión, entonces aceptamos esa decisión y bueno, empiezo un tiempo de poder ver las promesas también de Dios, de poder obedecer de acuerdo a Dios y a experimentar de las bendiciones que tiene Dios para nosotros, porque no las experimentamos inmediatamente, a veces sí, pero a veces lleva este tiempo de que realmente seamos limpiados, ¿no? Todas estas áreas que nos impiden poder ver como Dios quiere que nosotros veamos. Así, y creo que esta parte que estás hablando de aceptar, está hablando de rendición. Cuando tú aceptas la palabra de Dios, es decir, estamos esperando en la promesa de Dios, estamos esperando en la palabra, en la dirección de Dios. Dios nos dice, esta es la decisión que debes de tomar. El aceptarlo significa, Señor, yo me rindo a mi voluntad, yo me rindo a mi deseo, a lo que yo quiero hacer, al deseo que yo tengo, al camino que yo quiero tomar, y yo me rindo entonces, en otra parte, a tu voluntad. Me rindo a lo que tú quieres hacer, Señor, aunque me duela, aunque sangre mi corazón, aunque me salgan las lágrimas, aunque yo sienta que voy a estallar, pero yo me rindo, Señor, a lo que tú quieres pues hacer. Y así como se llama este capítulo, hasta que me rendí. Yo no sé si recuerdas ese momento, sé que fueron varios, ¿no? Pero en lo que ya tú dices, Señor, me rindo. O en lo que dijiste, Señor, me rendí. Pues no tiene tanto tiempo, sí, tiene sí. En realidad tiene, yo creo que casi cuando empezaste la radio, porque yo pude ver que el Señor había hablado acerca de lo que iba a hacer en nosotros, y entonces fue como que el Señor dándome una pequeña chispa, ¿no? Y diciendo, esto va, o sea, ¿quieres trabajar? Adelante, ahora te voy a dar trabajo. Y fue que empecé a llevar un estudio en la iglesia, y nos dieron también el ministerio en la iglesia de los jóvenes, y bueno, a acompañarlo a la radio. Entonces ha sido como que muchas pequeños destellos donde el Señor nos ha venido diciendo, ok, quieren trabajar, les voy a dar verdadero trabajo. Y entonces acepté de una forma, de una actitud de sumisión, rendición, amén. De rendición, de decirle, Señor, adelante, aquí estoy. Sé que cada día tengo que llevar a la cruz ante ti este deseo que puede estar en mi carne, pero lo he ido venciendo con mucho más facilidad. He cambiado mi enfoque, mi mentalidad a la mentalidad de Cristo, y viendo ahora, porque una de las cosas que le pedí, ayúdame a ver lo que yo no puedo ver, ayúdame a ser sensible, audible a lo que como tú quieres que yo escuche, porque a veces pues nuestras voces internas, nuestros mismos pensamientos nos dominan, ¿no? Y vienen muchos distractores que no nos permiten escuchar pues la voz de Dios y actuar de acuerdo a la voz de Dios. Y entonces eso no tiene tanto tiempo, pero he visto los resultados han sido inmediatos. Amén. Y tal vez a mí me tomó mucho tiempo entenderlo, pero para ti, si hoy te estoy compartiendo esto, es para que no te tome tanto tiempo, porque el Señor quiere que digas sí, amén, Señor, que digas acepto tu voluntad, que lo aceptes con alegría, con gozo, porque lo que tiene para Dios, para tu vida es perfecto. Eso te va a llevar a grandes planes. Quizá te está diciendo sí en el trabajo o sí a esa relación. No lo sé, porque eso es algo personal, eso es algo que entre tú y el Señor. Y gloria a Dios, sigue obedeciendo la voluntad de Dios, sigue escuchando y aceptando esa voluntad. Pero si tú estás pasando a la otra parte, también haz lo mismo. Sigue obedeciendo, aceptando los nos de Dios y caminando en esos nos de Dios, esperando en los nos de Dios. A veces el Señor tiene estas temporadas de guardar silencio, simplemente no puedes tomar ninguna decisión. Cuando hay un silencio de Dios, no hay un sí, no hay un no,
sigue esperando, sigue confiando, porque si tú tomas una decisión basada en tus motivaciones, en tus sentimientos, en tus pensamientos, pues muchas veces te va a producir frustración, porque quizá no es como tú lo esperabas, porque tomaste esa decisión de acuerdo a lo que te motivó, a lo que tú querías, más no a lo que el Señor está viendo más allá. Y podemos ver muchas historias en la Biblia, ¿no? Acerca de personas que tomaron decisiones en sabiduría esperando al Señor, que no les fue fácil, créeme, no fue fácil, pero también vimos, como lo mencionaba Sansón, ¿no? Que tomó una decisión pues incorrecta, una decisión de acuerdo a sus emociones, a sus sentimientos, y lo dominaron. ¿Y qué pasó? Pues tuvo una consecuencia, porque cualquier decisión puede ser o de bendición o de maldición, o sea, va a traer consecuencias a nuestra vida, ya sea para de bienestar o pues para malestar prácticamente. Entonces tenemos que seguir confiando en Dios. No sé qué decisión estés tú preguntándole a Dios, qué decisión estés tú ahí hablando con Dios, insistiéndole a Dios, y el Señor ya te ha dicho quizá no, y tú sigues insistiendo como yo, insistiendo, pero obedécele, porque en esa obediencia al Señor hay una gran bendición. Amén. Una gran bendición que te espera a ti y a todas tus generaciones, porque lo compartíamos con los jóvenes, ¿no? Como la obediencia no solo nos afecta a nosotros, esa obediencia, sino afecta a todas nuestras generaciones. Quizá tú eres soltero, pero cuando tú te cases, esas mismas bendiciones las van a perseguir a tus generaciones. Y entonces es importante obedecer. Y yo quiero compartirte en Proverbios 3, 5, 6, la Nueva Traducción Viviente, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, o sea, confía en lo que Él tiene para ti. Cuando Él te da la dirección, cuando Él te habla, confía, camina con esa confianza, porque ahí está lo mejor para nosotros. No dependas de tu propio entendimiento. Deja ya de pensar, de meditar, de analizar, de ver el plan A, B, C, D. No dependas en tus propios pensamientos, porque recuerda que los pensamientos del hombre son limitados. Nuestro Dios ve más allá de lo que nuestros pensamientos limitados pueden ver. El Señor ve grandes cosas, ve lo que nos puede apartar de la voluntad de Dios, lo que nos puede inclusive producir no solo una muerte espiritual, sino una muerte física. Y a veces como jóvenes nos dejamos llevar, ¿verdad? Somos como más emocionales, ¿no? Y también las mujeres a veces somos más emocionales, pero cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios y no dependemos de nuestro propio entendimiento, y buscamos su voluntad en todo lo que hagamos, Él dice, Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. O sea, busca su voluntad en todo lo que hagas, todo, absolutamente todo lo que hagas, y Él te va a mostrar cuál es el camino a tomar. Y a veces ese ha sido el gran problema de nosotros como cristianos, ¿verdad? Que tomamos decisiones de acuerdo a nuestra mente limitada, y nos ha atrasado a el plan perfecto de Dios que tiene, porque recuerda, esto no es solo para algo de un trabajo, sino más allá, más allá de lo que Dios tiene preparado para planes de ministeriales, para planes del trabajo dentro del reino, porque esos son los verdaderos planes de bendición para nosotros. Y a veces hay ciertas áreas en nuestra vida que no permiten que podamos entrar a esas bendiciones y a esos procesos que el Señor quiere que nosotros entremos en obediencia, ¿verdad? Así que la esencia de todo este tiempo es: confía en el Señor, obedece al Señor, escucha la voz del Señor. No te apoyes en tu propia prudencia y recibirás bendición de Dios. Mi esposa decía algo: a veces nosotros somos los que retrasamos
el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida. A veces tú sientes que ya tenía que haber pasado algo, ya tenía que haber llegado el cumplimiento, pero cuando nosotros nos examinamos, nos damos cuenta que hemos estado tomando mala decisión tras mala decisión. Nos damos cuenta que hemos escuchado la voz de Dios, pero hemos decidido no obedecer la voz de Dios y pensamos que caminando en desobediencia, aún así Dios va a cumplir su propósito en nosotros. No, lo que pasa es que mientras más desobedecemos a Dios, más su propósito se aleja, más el día del cumplimiento se aleja. Entonces, hay personas que Dios ha tardado años en cumplir su propósito en su vida, y no es porque Dios ha querido que tardar muchos años en cumplirlo, simplemente es que nosotros muchas veces hacemos que Dios se tarde en cumplir el propósito. Así que el consejo de nosotros, y ella le va a dar su consejo ahorita, el consejo que ella quiere darle del Espíritu Santo a su vida, el consejo es: obedece a Dios. Obedece a Dios, como siempre les digo, aunque te cueste la vida, obedece, aunque te cuesten críticas, aunque te cueste acusaciones, aunque todo el mundo esté en tu contra señalándote, diciendo que eres un loco, no importa. Bendita locura que es obedecer a nuestro Dios, porque esa locura que es para otras gentes, locura que es obedecer a nuestro Dios, créeme que traen muchas bendiciones. Así se dice en Santiago 1:5, dice: si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los Amén. reprenderá por pedirla. O sea, si te falta sabiduría, pide esa sabiduría porque Él te la va a dar. Porque necesitamos sabiduría para tomar esas decisiones. Necesitamos ser sabios, porque si nosotros tomamos estas decisiones de acuerdo a nuestras motivaciones, pues, y a nuestra inteligencia o sabiduría, pues nos va a traer muchas veces fracaso, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas, nosotros pasamos muchas veces tiempo con Dios, pero desafortunadamente con este nuevo sistema no podemos ser sensibles muchas veces a la voz de Dios. Entonces, no solo es pasar el tiempo con Dios, sino aprender a escuchar la voz de Dios, apagar las otras voces. Esto quiere decir realmente apártate un tiempo del celular, de la televisión, quizá de los hijos, del esposo, de los amigos, y empieza a escuchar la dirección de Dios. Es importante poder apagar las otras voces para poder escuchar la voz de Dios. Dios siempre está ahí para nosotros, siempre está ahí para nosotros, para escucharnos, para hablarnos, para guiarnos, para darnos un consejo con sabiduría. Invita a Dios a todas las áreas de tu vida. No te limites a una sola área, a todas, absolutamente a todas las áreas de tu vida. Invítalo y Él, créeme que está presto, está en el instante. Tú lo necesitas ahora y ahora Amén. Mismo. Ahí donde estás, si tú le pides al Señor, Él en ese instante, o sea, no tienes que agendar, ¿no? Como nosotros cuando vamos al doctor, tenemos algún síntoma y a veces no está, el doctor tiene una agenda muy ocupada, y no, nuestro Dios está al instante. Señor, tengo esta necesidad, estoy pasando por esta situación, por este problema, y el Señor está en ese momento. Simplemente tienes que alzar tu voz, hablar con Él, y Él te va a responder, porque Él escucha a aquel que tiene esa necesidad. Él está en donde quiera que tú te encuentres, si estás en el trabajo, si estás en la casa, si estás quizá trabajando o lavando los trastes, o en cualquier lugar donde tú te encuentres, ahí Él está. Yo he podido experimentar que cuando estuve en Cuba, pude ver que el mismo Dios que está, que con el que yo aprendí y el que yo conocí aquí en Cancún, en México, Él estaba ahí donde yo me encontraba, en ese pequeño rincón, en esa pequeña casa donde yo estaba cocinando. El mismo Dios que me habló quizá aquí en Cancún, es el mismo Dios que me hablaba también en Cuba. Entonces, sin importar dónde te encuentres, es el mismo Dios. Dios está en todo lugar y Él no cambia, sus promesas no cambian. Nosotros somos los que hemos ido cambiando y hemos ido modificando nuestro actuar, y no hemos sido obedientes a buscar su rostro y a obedecerlo. No te precipites a tomar una decisión. Eso
es importante. No te precipites. Si todavía no has recibido la respuesta de Dios, espera. No tome la decisión por ningún tipo de emoción, por ningún tipo de consejo, porque no saben de Dios, porque inclusive no, cuando nosotros le platicamos a alguien que ni siquiera tiene un consejo de sabiduría de parte de Dios, pues nos puede traer más confusión, ¿no? Y tomar la decisión de acuerdo al consejo de una persona que no tiene esta sabiduría del Señor ni te puede edificar, ¿verdad? Entonces también apaga esas voces que no te van a traer bendición. No te dejes llevar por tus emociones. Amén. Tienes que dominar esas emociones, tienes que entregar esas emociones en esa cruz y pedirle, Señor, ayúdame a que mis emociones no me ganen, mi enojo, mi ira, mi necesidad, yo no sé qué sea, pero lo que estés pasando, que eso no te domine y que no sea lo que te deje dominar, ¿verdad? Entonces, no te dejes llevar por esas emociones. Pídale a Dios que te ayude a ser sensato. Realmente hay que tomar estas decisiones con sensatez, realmente con frialdad a veces, ¿no? No dejarnos llevar por ninguna corriente que nos pueda apartar. Investiga, es importante investigar, porque a veces, ¿de dónde vamos a investigar? ¿De dónde vamos a aprender? ¿De dónde vamos a saber? Pues viendo las historias de la Biblia. Ahí el Señor nos dio esa instrucción a través de su palabra. Veamos los ejemplos de personas que ya vivieron, que ya experimentaron, mujeres y hombres como tú y como yo, de carne y hueso, con emociones, con pensamientos, con pruebas, con tribulación, con sus imperfecciones, y que tomaron decisiones como Dios los ayudó. Ahí está en la palabra de Dios, en la Biblia, y eso va a ser como nuestro instructivo diario donde podemos acercarnos, que nos va a ayudar, ¿verdad? Analiza todos los factores, no te precipites, piensa bien antes de actuar, que sea una confirmación clara, una confirmación, a veces nosotros decimos, yo le pedía 1, 2, 3, pero bueno, a veces era mejor que me confirmara con claridad a que yo en la primera hubiera tomado la decisión. Y ya una vez que tú has tomado ya ha sido clara esa decisión, camina en esa decisión, que era lo que tú compartías la semana pasada. Camina en esa decisión, no mires atrás. Si ya te dijo que sí, si ya te dijo que no, camina hacia esa dirección, porque nosotros a veces queremos ver nuestro pasado y era una de las cosas que a mí me pasó, ¿no? Por mirar el pasado, lo que tenía, no podía visualizar lo que voy a tener, hacia dónde me quiere llevar Dios. Y entonces es importante poder mirar con los ojos de Dios. Ya no mires hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia atrás. Mira hacia donde Dios te está marcando, hacia donde Dios te ha puesto ese camino, porque ese camino siempre va a ser el mejor. Esa decisión siempre va a ser la mejor para la que Dios tiene para nosotros. Porque recuerda, sus planes son buenos, son perfectos, son agradables para nosotros. Y aunque sean dolorosos, porque el proceso va a ser doloroso, sigue confiando en Él. Amén. Sigue confiando, no desesperes, porque el Señor ya te ha dado la victoria. No es que la vas a tener, es que ya la ha dado. Amén. La victoria. O sea, que tu esperanza está en Cristo Jesús, quien ya pagó todo en esa cruz, quien ya lo hizo todo en esa cruz perfecto para que tú pudieras atravesar y seguir como lo hizo Jesucristo. Él fue nuestro ejemplo más claro de que sí se puede tomar decisiones de acuerdo a la voluntad del Padre. Que muchas veces vamos a fallar, sí, muchas veces quizá vamos a fallar a la primera, pero no desistas y sigue intentándolo una y otra vez y llevando a esa cruz cada cosa que haga que no puedas hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, para ya terminar, quiero que mi esposa, con una oración de unos 30 segundos, termine orando por aquellos que están tomando decisiones, que están batallando con tomar la decisión que Dios quiere que ellos tomen, para que Dios les pueda ayudar y Dios les pueda estar dando fuerzas. Señor, esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta mañana pidiéndote, sí, Señor, tu pronto auxilio, Señor, tu socorro, Señor.
que seas tú, Señor, tocando, Señor, cada vida, Señor. Tú conoces las necesidades de tus hijos, de tu pueblo, de aquellos que no te conocen, Señor, pero han escuchado esta palabra, Padre. Hoy pedimos, Señor, que les ayudes, Señor, a escuchar, Señor, a ser sensibles a tu voz, a obedecer, Señor, cuando tú les hables, Señor, a obedecer, Señor, y a caminar en obediencia, Señor, a poder ser sensibles, Señor, a lo que tú les digas, Padre. Yo no sé por qué decisión estés tomando, por qué decisión estés a puntos de apartarte de la voluntad de Dios, pero antes que tú tomes esta decisión, consúltalo al Señor. El Señor quiere que tú aprendas a escuchar su voz, que tú seas sensible a su llamado y obediente a lo que Él te diga. Señor, gracias te damos porque sabemos que estas personas, Señor, estas mujeres, hombres, jóvenes, ancianos que escucharán tu palabra, Señor, serán obedientes, Señor, porque tú has dado todo en esa cruz, Señor, para que ellos puedan caminar conforme a tu voluntad, Padre. Ellos verán las riquezas de tu gloria, Señor, ese gozo, esa alegría, esa paz, Señor, que el mundo no puede dar, Padre, que el dinero no puede dar, Señor, que nada que podamos tener, Señor, pueda llenarnos, Señor, porque solo tú puedes llenar y saciar cada área de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, les saludamos a todos los que se han conectado. Dios les bendiga. Gracias por escribir sus comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles 11 de la mañana aquí en la radio Fuente de Vida en su programa Restauración y Victoria. Un abrazo grande y la paz de Dios sea sobre ustedes. Bendiciones. Volver a sentir ese profundo dolor acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera, porque Jesús pagó toda tu